Buenos días, mi nombre es Francis Rebeca Molina, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Tucacas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el contrato, un contenido sobre la materia de introducción al derecho con la facilitadora Mariluz Hernández. Vamos a comenzar definiendo qué es el contrato. Según nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 1133, lo define como una convención entre dos o más personas, por lo que podemos decir que es un acuerdo entre voluntades, entre dos personas, donde ese acuerdo va a crear, transferir derechos, modificar, extinguirlos y regularlos. Es decir, es la ley entre ambas partes, con finalidades jurídicas y patrimoniales. Principales clasificaciones de los contratos. Según el Código Civil venezolano, en el artículo 1134, clasifica los contratos en primer término en contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Vamos a hablar primero de los contratos unilaterales. Los contratos unilaterales crean o generan obligaciones para una de las partes, es decir, una parte es la que va a cumplir con la obligación y la otra va a ser la beneficiaria. Dentro de los contratos unilaterales tenemos el depósito, el mutuo, el comodato, la prenda y la donación. El comodato se refiere a aquellos préstamos gratis. ¿Cuál es la finalidad del deudor? Cancelar y cumplir con su obligación, sin ninguna implicación monetaria. Esto es totalmente gratis. El depósito es la entrega de la cosa al depositario. El depositario no puede hacer uso de la cosa. Debe mantener eso resguardado hasta que el deudor cumpla con su obligación. Ahí finiquita el contrato. Luego tenemos la prenda, es la entrega de la cosa en la cual el acreedor va a preservarla hasta que el deudor cancele y culmine el contrato. Luego tenemos la donación. Cuando hablamos de la donación nos referimos a que se va a entregar, se va a ceder, se va a donar, bien sea un servicio o un bien, sin recibir nada a cambio. Luego tenemos la segunda clasificación, que son los contratos bilaterales, obligaciones para ambas partes. Quiere decir que aquí hay una equidad, ambos cumplen con las obligaciones y ambos son benefactorios. ¿Cuáles son los tipos de contratos bilaterales? Tenemos la compra-venta y los contratos de seguro. ¿Por qué la compra-venta? Yo doy mi propiedad a cambio de un intercambio monetario. Igual los contratos de seguro, doy un servicio y obtengo un beneficio, bien sea económico, puede ser económico. Tenemos otra clasificación de contratos dentro del Código Civil venezolano, como es el artículo 1135, que los clasifica como contratos onerosos y gratuitos. Vamos a hablar de los onerosos. Los contratos onerosos, las utilidades se generan para ambos, es decir, ambos van a tener beneficios y ambos van a tener obligaciones. Un ejemplo de los contratos de tipo oneroso son los contratos de alquileres o los contratos de transporte. Tenemos también otra categoría como los contratos gratuitos, que son utilidad para una de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a ser el que cumpla la obligación en pro o en beneficio de la otra persona. Por ejemplo, las donaciones, los mandatos. Un ejemplo de los contratos de tipo oneroso son los contratos de alquileres o los contratos de transporte. Tenemos también otra categoría como los contratos gratuitos, que son utilidad para una de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a ser el que cumpla la obligación en pro o en beneficio de la otra persona. Por ejemplo, las donaciones, los mandatos. Otra categoría de contratos que establece el Código Civil venezolano es en el artículo 1136, que habla sobre el contrato aleatorio, que significa que para ambos o para uno de ellos la ventaja depende de un hecho. Esto es lo que también llamamos los contratos a la suerte. Dependen de la contingencia, es decir, que tomamos el riesgo, bien sea de perder o de ganar, pero es un acto consensuado. Un ejemplo de los contratos de tipo aleatorio es los juegos al azar, lo dejamos a la suerte. Tenemos otra categoría, ¿verdad?, dentro del Código Civil venezolano, que son los conmutativos. Crea obligaciones recíprocas, es lo que aplicamos aquí, el principio de la igualdad. Ambos somos benefactorios y ambos somos obligados a cumplir con determinado contrato. Por ejemplo, un contrato de préstamo. Para finiquitar, hablaremos de los elementos esenciales de un contrato, establecido en nuestro Código Civil venezolano en el artículo 1141, donde dice: las condiciones requeridas para la existencia del contrato son tres: el consentimiento, el objeto y la causa lícita.
Vamos a hablar sobre el consentimiento. Es la manifestación libre de la voluntad de cumplir con el compromiso adquirido, donde ambos, tanto el deudor como el acreedor, se comprometen a cumplir con dicha obligación. ¿Quiénes están limitados a establecer determinados contratos? Aquellos menores de edad que no se hayan emancipado y aquellos que tengan una dificultad mental que haya sido comprobada mientras a nivel judicial. El objeto, bien sea son los bienes o los servicios que van a estar implicados dentro del contrato. Y por último, la causa lícita, el motivo o el fin por el cual se va a realizar, en donde están comprometidos los patrimonios del deudor como los patrimonios del acreedor. Para finalizar, podemos concluir que para un contrato lo principal es acordar las voluntades entre dos personas que tienen un compromiso en común con una finalidad jurídica, en donde el acreedor cumple y el deudor también cumple, donde tiene sus beneficios. Gracias por todo, espero que esta información les haya sido útil.